¿Cuántas veces hemos dado gracias a Dios de todos los bienes que de Él recibimos todos y cada uno de nuestros días? Bienvenidos, queridos hermanos, a este episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Aquí estamos con ustedes el padre Jaime Paredes, el diácono José Antonio Tame y yo, Miguel Ángel Saloma, pues para reflexionar con ustedes el evangelio de este domingo que viene. Sería el domingo 28, ¿no? El domingo 28 que seguimos leyendo el evangelio de Lucas. Recordemos que estamos en el ciclo C. Los ciclos corresponden a un evangelio sinóptico y Juan está pues siendo abarcado por los tres ciclos. Bien, buenos días a ustedes y buenos días a Toño y a Jaime. Toño, te toca el inicio de la reflexión. ¿Quisieras decir algo? No, si te parece bien a ti y al padre Jaime, si procedemos a leer el Evangelio y ya empezamos a comentar. Perfecto. Jaime, ¿quieres leer? Claro, sí, claro. Del Evangelio según San Lucas. Ahí. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dijo, y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Muy bien, muy bien. Toñito. Pues muchas gracias, padre Jaime, por habernos hecho favor de leer este pasaje del Evangelio de Lucas. Y bueno, déjenme comenzar comentando lo siguiente. En esta escena vemos una escena muy interesante que yo quisiera abordar desde un punto de vista y después pedirle al padre Miguel y padre Jaime que nos fueran enriqueciendo. Vemos cómo Jesús iba de camino a Jerusalén, ¿no? Que nos lo narra muy bien Lucas. Es más, litúrgicamente hemos hecho una lectura continuada de este Evangelio de Lucas, y entonces vemos, no nos dice de qué pueblo, ¿no? Pero de un pueblo entre Samaria y Galilea, pues se encuentra Jesús a un grupo de 10 leprosos. Y recordemos que esta enfermedad que se le conocía con lepra, ¿no? Que a lo mejor no sabemos si era la lepra como hoy la conocemos, pero eso no tiene importancia, o tuvieran algún otro problema de la piel, se mantienen a lo lejos, como era la prescripción que había en el pueblo judío, y le piden que tenga compasión de ellos, porque pues en ese tiempo, pues sabemos que las personas que tenían esta enfermedad eran separadas de la comunidad, se tenían que mantener alejadas, estaban consideradas impuras, no podían participar en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Y entonces vemos cómo Jesús les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús sigue siempre, y lo vamos a ver en todo el Evangelio, no importa
quién sea el evangelista, Jesús observa la ley. Había una disposición en la ley que decía que si alguien que estaba enfermo de lepra se había curado, tenía que ir ante un sacerdote para que el sacerdote certificara que efectivamente ya no tenía la enfermedad y entonces podía ser nuevamente aceptado en la comunidad. Y Jesús, conociendo este precepto de la ley, lo sigue y por eso les manda a que esos leprosos vayan y se presenten a los sacerdotes. Fíjense, no les dice otra cosa, no les dice ya están curados, no les dice ya, les dice vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús observa la ley. Y durante el camino escuchamos que ellos van caminando y quedan limpios de la lepra. No dice que quedaron limpios de la lepra cuando llegaron y se presentaron a los sacerdotes, sino cuando iban en el camino. Y yo aquí quiero, queridos hermanos, reflexionar con ustedes que cuando nosotros le hacemos caso a Jesús, esto es, cuando empieza a trabajar en nosotros la fe, cuando la empezamos a hacer nuestra y entonces el seguimiento que hacemos de Jesús empieza a surtir efecto en nuestra vida porque nos pusimos en movimiento, que esto significa el caminar, estamos en movimiento, entonces esa fe nos empieza a transformar. Y por eso decimos el camino de la fe, porque la fe es un camino, es una manera de que yo voy viviendo. No puedo yo decir, ya llegué, ya tengo toda la fe, ¿no? Sino en mi vida yo voy aceptando a Jesús y esa fe se va incrementando conforme yo voy viviendo, yo voy caminando en la vida. Fíjense qué interesante, ¿no? Los leprosos se curan en el camino a los sacerdotes, ¿no? No sabemos si llegaron o no, ¿no? Porque no nos dice el texto, asumimos que llegaron ante los sacerdotes, ¿verdad? Porque después el leproso, que es el único que regresa con Jesús, pues ya regresa todo tranquilo. Entonces pensamos, ¿no? Y está bien, pensemos que los 10 llegaron, ¿no? Entonces, los 10 cumplieron con la ley, pero nada más uno regresa con Jesús, y aquí el texto también es yo diría, muy acucioso en decir que el único que regresa con Jesús es el samaritano. Aquel pueblo que no estaba aceptado por los judíos. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado anteriormente de las dificultades y diferencias que tenían entre los judíos y los samaritanos? Y entonces a los samaritanos los consideraban no iguales a ellos y todo. Entonces el texto remarca que el único que regresa con Jesús a darle gracias, a reconocerlo, como dice Jesús, a darle gloria a Dios, es el samaritano. ¿Y esto qué enseñanza nos puede dar a nosotros, queridos hermanos? Es la ley nos salva, ya no lo dice San Pablo. El cumplimiento de la ley por sí mismo no nos salva. Lo que nos salva es la fe, pero tenemos que también que cumplir la ley. Por eso Jesús dice que Él no vino a abolir la ley, Él vino a trascenderla, a mejorarla, a que se cumpla plenamente. Entonces, queridos hermanos, aquí Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que observar la ley, pero lo más importante es que esa ley tiene que estar iluminada, o ese cumplimiento de la ley tiene que estar iluminada por la fe, porque la fe es la que nos salva. Por eso Jesús
le dice al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Puedes decir que los otros 9 no se salvaron? Desde el concepto de la salvación espiritual y la vida eterna, pues en este momento no sabemos si después se curaron físicamente de la lepra, por supuesto, pero al no reconocer a Jesús, no aceptaron el llamado que Jesús les estaba haciendo y entonces en ese momento no demostraron su fe. Entonces yo entro en este pasaje que analizándolo se me hace tan precioso y yo como les he dicho otros días y en otras ocasiones, queridos hermanos, imaginémonos la escena, ¿no? Imaginemos la escena, cuando reflexionemos, imaginémonos la escena, van los 10 quizás enojados, diciendo, ay, nosotros que queríamos que nos curara y nos manda que vamos a ver a los sacerdotes, pues ¿para qué? ¿Ellos qué van a hacer con nosotros? ¿No? ¿Se imaginan esos caminos terregosos? Con esos 10 leprosos vestidos así, con ropas rotas, malolientes, y que conforme van caminando, se van viendo unos a otros y se van viendo curados. ¿Qué habrán pensado? Imagínense la escena, ¿cómo se habrán puesto? Algunos se habrán puesto tan contentos que ya no llegaron con los sacerdotes, o todos sí dijeron, no, vamos a llegar a todos. Porque así es la fe en cada uno de nosotros, ¿no? Y también algo que es muy bonito, y con esto termino esta primera reflexión, la fe se vuelve más grande cuando la compartimos. La compartimos, era un grupo de 10. Compartieron la felicidad. El samaritano que regresó empezó a compartir su fe y algunos no la recibieron. Pero la fe, queridos hermanos, cuando la vivimos en comunidad, esa fe se hace más grande. Por eso Cristo, y con esto ahora sí termino esta primera reflexión, dice que cuando 2 o más oran, ahí estoy yo. No cuando yo solito, cuando 2, porque la comunidad hace más viva la fe. Con esto terminaría esta primera reflexión, Padre Jaime y Padre Miguel. Gracias, Toñito. Jaime, activa tu micrófono, por favor. Ya. Sí, yo lo relaciono con el evangelio también del domingo pasado. Los discípulos se acercaban a Jesús para decirle, Señor, aumentanos la fe. Y bueno, en esa petición de los discípulos encontramos ahora este texto en donde pareciera que Jesús señala en donde radica la fe. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es como la muestra donde radica la fe. Y entonces este pasaje de los 10 leprosos, pues yo lo voy descubriendo desde este proceso de fe, desde este proceso de ir descubriendo a Jesús como la presencia de Dios vivo. La primera intervención de los leprosos era una aclamación que dice, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es una primera aproximación a Jesús, verle como Maestro. De hecho, pues como dices, Padre Diácono, Jesús está cumpliendo la ley y está animándoles a cumplir la ley, que era el de visitar a los sacerdotes. Creo que ellos daban como el veredicto de salud, de ver si estaban bien o estaban mal los mismos sacerdotes, todo dentro de la ley, todo dentro de este ámbito religioso. Entonces, esta primera aproximación de los leprosos es, pues Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ese es como un primer alcance. La compasión es una experiencia profunda de Dios con su pueblo, y es también una petición de los leprosos de la enfermedad.
y bueno, lo piden a Jesús como maestro. Y entonces el final del texto es que alguien regresa alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Es interesante, alaba a Dios, dice, regresó alabando a Dios en voz alta, se postra ante Jesús y le da las gracias a él. Entonces, como es reconocer en Cristo la presencia de Dios y cómo afecta la vida, cómo impacta la vida, cómo transforma la vida. Entonces, ese dato, ese salto de verlo como maestro, ten compasión de mí, pasa a una acción de gratitud, de decir gracias a Dios, y a una actitud de postración, y alabando a Dios y reconociendo a Jesús, el postrarse ante Él, y le da las gracias. Entonces, este texto, pues sí, lo leo desde esta perspectiva de la fe que estaban pidiendo los discípulos hace 8 días, y ahora está registrado en este samaritano, en este extranjero, dice el texto. ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No hubo nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Y entonces vemos que un elemento de la fe tiene muchos elementos en donde uno va desarrollando, va creciendo, y uno de estos elementos es dar gracias a Dios. El que aprende a dar las gracias, pues es que ha reconocido ya esa relación con Él. Ya hay una relación profunda, no es nada más las gracias porque alguien hizo un milagro, como si no tuviera un conecte con Él de ninguna manera, y no hay ninguna conexión, y pues me hizo un milagro, pues gracias. No, sino esta actitud de dar gracias a Dios es ya mi vínculo con Él, ya me puedo vincular a partir de Jesucristo, me puedo vincular a partir de Jesús. Levántate, vete, tu fe te ha salvado, pues es esa fe que me lleva a dar gracias, no unas gracias que me desconectan de la persona para decir ya no le debo nada, ya agradecí, sino la gracia que me hace unirme más al misterio de Dios. Entonces, por ahí yo leería este texto de los 10 leprosos desde la fe. Muy bien, Jaime. Yo nada más quiero aportar un elemento que me interesa mucho decir para que lo comprendamos. En la cultura mediterránea de ese momento, ¿quién daba gracias? Solo el inferior al mayor. No el mayor al inferior, ni entre iguales, ni entre iguales. El inferior, dando las gracias, saldaba su deuda con el mayor. Como decir, yo no te puedo recompensar lo que hiciste por mí, y entonces saldo las cuentas dándote gracias. Y la postración y la alabanza a Dios significan que el samaritano se da cuenta de que a través de Jesús está recibiendo algo de Dios, lo que no los otros 9. Los otros 9 pensamos que son judíos, que se sentían merecedores de la salud, merecedores del favor de Jesús, porque era judío, era entre iguales, entre iguales. Esto me lleva a descubrir la gran diferencia que nosotros tenemos en nuestra cultura, porque damos las gracias también a los inferiores, a los iguales. El agradecimiento es una cualidad muy cristiana, muy cristiana, que en el fondo asumimos nuestra inferioridad con respecto al que nos está dando, al que nos está haciendo el bien. En el fondo, dando gracias a los iguales o a los inferiores, estamos reconociendo que detrás de esta benevolencia de ellos, nosotros reconocemos que hay un Dios más poderoso que nosotros. Y entonces dar gracias es como reconocer que detrás de todo lo que recibimos está Dios. Los judíos, bajo la ley,
bajo la ley no tenían que darle gracias a un igual. Bajo la ley no tenían que agradecer a alguien que fuera inferior tampoco, sino que el samaritano se siente necesitado de dar las gracias porque sabe que detrás de él, de Jesús, está un Dios benevolente. Entonces, pues yo este texto lo estimo mucho. Todos los textos que hemos leído a partir de algunas fechas para acá, me han dado mucha luz de agradecimiento, de confianza. La fe de estos hombres están en la obediencia que ellos hicieron a la palabra de Jesús. Porque decía bien Toñito, en el camino se fueron curando. Y recordemos que el camino es una frase o una nomenclatura que se le daba a las primeras comunidades cristianas. Y entonces, pues en el camino uno se cura. En la iglesia, el caminar de la iglesia, uno se va curando, pero esta curación no tiene otro objetivo, no tiene el objetivo de ir al templo, a la que nos den un título de sanación, ¿no? No quiero decir, quiero asemejarlo a los que buscan sus diplomas de la formación o de la escuela de qué sé yo, diplomas para colgarlos en la pared de la casa, ¿no? El camino siempre tiene por objetivo el encuentro con Jesús. Y este camino que nosotros estamos haciendo, lo podemos valorar. Si nos lleva a Jesús, estaremos igual de bien que el samaritano. Y si nosotros seguimos nuestro camino propio en la comunidad cristiana, dentro de la comunidad cristiana, pero siguiendo un ideal propio, no llegamos nunca a la curación plena. Es para mí un hecho que el samaritano que regresó, que el extranjero que regresó, que era samaritano, dando gracias a Jesús, llegó al fin de su carrera, al fin de su vida, y por esto, dando gracias, sella la actitud de humildad, de reconocimiento de la excelsitud de Jesús, y sella finalmente su curación. Sella su curación. Los otros no sellan su curación. Pueden ir al templo y ser declarados limpios y hacer todas las abluciones, pero no sellan para siempre su curación. La curación se sella cuando nosotros damos gracias, y entonces cerramos este episodio en nuestra vida. Dar gracias es sellar el episodio. Cuando el samaritano da gracias, sella con su fe el hecho de que ha quedado curado y jamás va a tener otra vez la enfermedad. Jamás la va a tener, porque ya selló con las gracias. Ya con el encuentro con Jesús se sella la curación. Entonces, si puedo resumir de alguna forma, en el camino estamos todos, en la iglesia estamos todos, pero el camino tiene que producirnos un encuentro con Jesús, como ya lo decían ustedes. Y el encuentro con Jesús sella el proceso de sanación. Si no, estamos en el camino haciendo lo que se nos pega la gana. Podemos tener todos los títulos del universo firmados hasta por el Papa, por los obispos, por un sacerdote,
podemos estar muy cerca del párroco, y el párroco nos puede decir que somos sus personas favoritas. El párroco va a cenar a la casa, el párroco recibe donativos de nosotros, el párroco siempre nos considera, siempre nos saluda, pero si no estamos encontrándonos con Jesús, todo es vano. Nunca se sella nuestra curación. Y esto es muy, muy doloroso para mí, ver que mucha gente se conforma con el estar en el camino sin el encuentro con Jesús. Y esto me parece que a mí me deja mucho, mucho que pensar, mucho que analizar de mi vida, ¿no? ¿Estoy en el camino? Sí. ¿Sí estoy siendo curado? Sí. Sí, voy al templo a que los sacerdotes me den un título de limpieza. Sí, pero me estoy verdaderamente enfocando en lo que tengo que enfocarme, que es el encuentro con Jesús. A veces no, a veces no. Toño, una ronda más. Pues digo, yo creo que hemos bordado bastante bien, me siento muy, muy contento, ¿no? De cómo hemos hecho esta reflexión. Y nada más digo, para terminar, es en tiempos como los que hoy estamos viviendo, ¿no? Que son tiempos de cambio, diría yo, ¿no? Digo, la vida del ser humano es una vida de constante cambio, ¿no? Pero a veces los cambios como que se aceleran más en algunos periodos de tiempo que en otros. Y yo creo que hoy estamos particularmente viviendo tiempos de cambio en donde se vuelve más importante que todos y cada uno de nosotros tengamos esta conciencia que ya decía el padre Miguel y el padre Jaime. A veces yo creo que seguimos haciendo las cosas más por costumbre que porque realmente las vivamos y las sintamos nuestras, ¿no? Entonces yo creo que es buen momento de revalorar todo lo que hoy tenemos para regresar a lo que es importante, que es ir caminando, como lo decía muy bien el padre Miguel, el padre Jaime, pero haciendo conciencia de que lo importante es esa fe que debemos de tener en Dios y ese amor que debemos de tener a nuestros hermanos. Y no lo perdamos de vista eso. Yo con esto. Muy bien, Toñito. Jaime. Pues yo concluiría con este dato de la conversión, aunque realmente no sé si ese volviera, no hay ninguno fuera de este extranjero que volviera para dar gracias a Dios, se refiere a ese término, pero sí me gustaría darle este enfoque de la conversión. Aún en el camino existe la conversión, el volver, ¿no? El volver a Dios, el volver a Él dándole gracias, el reconocerlo, el no quedarnos solo a distancia, no quedarnos solo diciendo, pues sí, me ha dado bienes, tengo bienes dentro del camino, ¿no? Tengo, como ya los que mencionaba el padre Miguel, tengo ventajas, tengo algunos privilegios, estoy bien, creyendo que estamos bien, aún ya estando dentro del camino. Lo valioso, lo novedoso es este regreso, ¿no? El regreso del extranjero. Yo creo que aún en el camino, pues tenemos esa bendición, ¿no? Del regreso, de volver, de esa conversión profunda, de que realmente el camino es ese encuentro con Dios. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que el pecado de los 9 restantes es sentirse merecedores de la bondad de Dios. Como merecedores no necesitan dar gracias porque se igualan a Dios. Se creen pues que Dios tiene deuda con ellos, ¿no? Y esto es muy peligroso, tener este concepto de que Dios tiene deuda con nosotros porque nosotros nos hemos portado bien,
porque somos lindos Jesús y Dios tienen que darnos todo lo que necesitamos, ¿no? El merecimiento es un riesgo muy grande, muy grande. Lo viene señalando Lucas desde el principio, ¿no? Desde el hijo mayor del hijo pródigo, que se siente merecedor de las cosas, que queda fuera de la fiesta, y luego el merecimiento aquí de estos 9 que no regresan porque se sienten meritorios en merecimiento. Dios les debe. No, al contrario, nosotros le debemos a Dios y le debemos tanto que no le podemos pagar, y entonces sellamos con el agradecimiento toda la bondad que nos está dando, ¿no? Yo creo que si no tienen alguna cosa más, Toño, Jaime, pues cerramos esta reflexión. Les agradecemos mucho porque a través de las recomendaciones que hacen ustedes a sus amigos, a sus parientes, pues vamos creciendo en el canal. Tenemos la satisfacción de que como respuesta a sus likes, a sus comentarios y a las recomendaciones, YouTube nos puso en la página principal en esta última semana y llegamos a 1,100 y tantas vistas. Entonces, bueno, es un deber nuestro agradecerles por los likes y por los dislikes y por los comentarios, porque el algoritmo de YouTube nos consideró un video pues llegador a la gente de carne y hueso, no a bots ni a falsas numeralias, pero les agradecemos mucho que nos hagan este favor. Entonces, pues les recordamos, denos like o dislike, comentarios que son muy importantes, recomendaciones que ustedes hagan a sus familiares y amigos. Bendiciones a todos.